¿Qué fue de lo mejor para invertir este año? Este es un comparativo entre alternativas que recordarán, actualizamos siempre en esta ocasión. Llevamos las alternativas a una medición todas en dólares, de tal suerte que aquellas alternativas internacionales con otras monedas pues tienen ahí un doble efecto, primero contra el dólar y su moneda y luego contra la nuestra. Pero bueno, en esta tabla de ganadores el año pasado destaca sin lugar a duda algunas divisas, destacan algunos metales como tradicionalmente sucede en épocas en donde la gente busca algún tipo de refugio. La parte complicada, la parte de las alternativas perdedoras, mal el mercado accionario, sí, mal, igual que todos los mercados accionarios. Y es más, me atrevería a decir quizá un poco menos que en muchos casos en donde los rendimientos en dólares o las minusvalías en dólares llegaron a ser más del 50%. De varios mercados emergentes, sobre todo accionarios con pérdidas muy importantes. En el caso de México, mucho más relacionado con el propio movimiento de Estados Unidos. Y de aquí derivo también la segunda pregunta que fue muy recurrente en estos últimos meses. Oye, de nuestra bolsa está perdiendo menos que otras, ¿qué está pasando con algunas acciones? Sí, ya vieron, perdimos menos que otras, pero nos guste o no, tenemos que verlo en dólares. Fueron días en donde el tipo de cambio se volvió a debilitar. Si hacemos este ejercicio de manera acumulada el año pasado, pues la realidad fue que mientras nominalmente la bolsa perdió poco más de 25%, la pérdida en dólares llegó a ser cercana al 40%, y así es como hay que verlo, nos guste o no nos guste, ¿no? En el tema de las acciones, pues muchos inversionistas no venden lo que quieren, venden lo que pueden. No fue raro de repente identificar algunas compañías con muy buenos fundamentos que al final del día también veían caer sus precios en función de la liquidez, o sea, de la liquidez. Parecía que resultó entonces una situación en contra. Otra pregunta recurrente en las últimas semanas, en los últimos meses, oye, el año de mayor volatilidad. No, fue un año de una volatilidad alta, sin duda. No destaco aquí un tema muy técnico de desviaciones. Entendemos la volatilidad como estas variaciones importantes de 3-4% en un día de manera muy seguida. En realidad sí fue un año de volatilidad alta, pero hemos tenido años con volatilidades mucho mayores, en el 88, en el 98, en el 95, por mencionar algunos años también con volatilidades incluso mayores a las que tuvimos el año pasado. Me parece importante tratar de entender en una parte el porqué de esta volatilidad. No lo es todo, pero creo que puede ser una parte. Pensemos en una acción que en algún momento cotizó en 100 pesos, bajó 80% hacia niveles de 20 pesos. Y en estos rangos de 20 pesos pues hubo quien consideró que había alguna oportunidad por valuación, por precio, por lo que ustedes quieran, y empezó a comprar, y entonces la acción subió 10 pesos. Para el inversionista que compraba esta acción en 20 pesos y veía subir su acción 10 pesos, el rendimiento porcentual resultaba ser del 50%, sumamente atractivo para tomar utilidades, y entonces tomaba utilidades. Sin embargo, el inversionista que había quedado atrapado, por decirlo de alguna forma, con inversiones de 100, bajaba a 20 y veía recuperar a 30 su acción, de todos modos tenía una minusvalía del 70%. Era realmente muy poco atractivo, le era completamente poco importante el aparente regreso del 50%. Y entonces de ahí una situación repetitiva en esta operación y una alta volatilidad, ¿no? Insisto, algo quizá muy evidente, muy elemental, pero es parte de la explicación. La caída ya la vimos, la caída nominal del precio y de otros mercados accionarios. ¿Por qué cayó tanto? Bueno, se ha hablado muchísimo de esto, ¿no? Yo no quisiera detenerme demasiado, simplemente un rápido recordatorio de cómo se manifiesta y cómo genera algún problema en este y otros mercados, y fue algo que no sucede necesariamente el año pasado. Esta situación se gesta desde hace ya varios años, por ahí del 2001-2003 en Estados Unidos hay un boom, ¿no? Un crecimiento muy importante en el mercado hipotecario. En aquel momento, si recuerdan ustedes, las tasas de interés en Estados Unidos estaban realmente muy bajas, no tan bajas como hoy, pero las tasas estaban sobre el nivel del 1%, y para los bancos era difícil ganar dinero con una tasa de interés de este nivel. Entonces tuvieron que empezar a prestar más dinero, y para prestar más dinero, entonces relajaron una serie de políticas en el otorgamiento de crédito. A raíz de esta situación, los bancos empezaron a prestar un poco más y agruparon los créditos hipotecarios a otro tipo de instrumentos que seguramente escucharon mucho el año pasado, los famosos bonos respaldados por hipotecas, y los vendieron a muchas instituciones en todo el mundo. Lo vendieron a bancos, los vendieron a fondos de pensiones, los vendieron a aseguradoras, insisto, lo vendieron realmente en todo el mundo. Y el problema fue que cuando el valor
de las propiedades empezaron a bajar, resulta que este grupo de individuos, de los que se oyó mucho, los famosos individuos dentro del rango subprime, de individuos que no necesariamente tenían las mejores características de crédito, empezaron a dejar de pagar. Estaban los subprime y seguramente también escucharon de los famosos ninjas, que no era otra cosa más que la abreviación de individuos not income, not job or assets, ¿no? Gente que no tenía ingresos, que no tenía trabajo, que no tenía activos, así es, o sea, así fue como se les calificó, y estas gentes pues empezaron a dejar de pagar. Recordemos que se dieron una serie de préstamos incluso sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de enganche. Los precios caen, ¿no? Los propietarios dejan de pagar sus casas, se dan cuenta que en un momento dado las deudas de ellos empiezan a ser mayor que el valor de las propias casas, y después de ahí pues hay una estampida, ¿no? Los propietarios de las deudas, estos que habían sido adquiridos a nivel internacional, salen en estampida. El valor de los bonos que nominalmente valían 10 empiezan a tener una caída importante, ¿no? Hacia niveles, digamos, de 35, y esto tiene que reflejarse en los estados financieros justamente de estos tenedores. Entonces los estados financieros empiezan a presentar pérdidas, y con esta información de pérdidas contables crece la desconfianza, no hay créditos entre los propios bancos, ¿no? Se originó una situación de sequía de crédito a nivel general, y entonces es la historia que todos conocemos. Oye, sin créditos entonces no hay consumo, sin consumo entonces no hay ventas en las compañías, y no hay ventas en las compañías entonces empezamos a buscar algún ahorro a través de despidos, se despide a la gente, entonces la gente sin trabajo consume otra vez menos, y se hace este círculo vicioso en el que estamos entrampados, digamos, ya desde hace algún tiempo.